Alejandro, ¿cuál es, si se puede dar, un perfil de la persona que recurre a estas reacciones? ¿Tiene que ver con la timidez, el no poder decir, por ejemplo, que sí, cuando en realidad pienso que no, o al revés? Sí, está muy buena la pregunta. Tiene que ver con la timidez, pero también tiene que ver qué va a decir la otra persona si yo me expreso. Tiene que ver con miedo a perder al otro. Si yo no sé, tengo ganas de descansar ese día y no hacer algo, y no me expreso y le digo, bueno, mira, me encantaría ir al cine con vos o acompañarte a hacer este trámite, pero la verdad que estoy reventado hoy y necesito descansar, y siento que si tiro un poco de la cuerda, después no voy a poder seguir con las actividades del día. El perfil ahí es, la persona no lo puede decir desde lo emocional, es de miedo a que la otra persona se enoje. Entonces, ¿cómo no voy a decirle que sí si estuvo conmigo en tales circunstancias? Bueno, a veces es necesario decir que no, que es lo que me preguntaste al principio, sí, para autopreservarse, y esto no significa no estar para el otro. A veces se puede estar presente de otra manera. ¿Cómo te fue? Un llamado. Hay momentos en que realmente uno no está en condiciones de realizar algo, y es bueno decirlo, y el perfil es ese. Me cuesta decirte que no, porque ¿qué vas a decir qué vas a decir de mí? Y a la vez, si yo necesito algo, vos vas a estar después, me la vas a devolver. Entonces uno entra en esas conversaciones que desgastan y corroen los vínculos, a uno mismo y a los vínculos. Claro, tiene que ver con el qué dirán los otros, ¿no? Esto a lo mejor de no ser asertivos. ¿Qué van a decir? Y si los voy a perder como afecto. Si no te acompaño, no estoy con vos, no se trata de no estar nunca, pero si no estoy con vos, vos te vas a enojar, y entonces si te vas a enojar no me vas a hablar más, y en realidad lo que yo necesitaba era descansar. Y a lo mejor fui y terminé, y ha pasado, lo he visto en el consultorio, me lo han contado, y terminé internado haciendo un pico de estrés, porque no me animé a parar y decir que no, y una pausa. Y entonces, ¿de qué sirvió? Sí, yo creo que también tiene que ver en que a lo mejor las personas no saben cómo decírselo, ¿no? Entonces, ante ese miedo, como vos nombrabas, del cómo decirlo por, como decís vos, el miedo a lo que puede pensar la otra persona, o que ya no me va a querer más, o que va a pensar que no me interesa si no voy al cine, si le digo que no te van a ir al cine. Entonces está eso de cómo poder expresar ese sentimiento que tengo, y para que no piense que ese no significa que es porque no me intereso, porque no tengo ganas, sino simplemente porque estoy agotada y necesito esa horita que tengo libre por ir a descansar de otra manera, ¿no? Sí, el cómo es difícil. Uno puede encontrar en miles de libros de autoayuda los cómo e instrucciones, pero si uno no tiene esa firmeza emocional que tiene que ver con la inteligencia asertiva y inteligencia emocional interna, probablemente termine expresándose mal y agresivamente. O sea que primero tiene que estar la emoción, y uno tiene que estar en eje para poder expresarlo bien, porque yo podría darles a las personas, amigos, en el consultorio, un detalle de cómo decir las cosas, pero la persona que va a decir algo siempre está bajo una emoción. Si está bajo la emoción del miedo, la va a decir desde el miedo, y probablemente disculpame, perdoname, no, por favor, teneme compasión, pero realmente yo necesito descansar. Lo ideal, pero para eso hay que transitar un camino personal, y decirles, mira, no puedo, me encantaría estar con vos, voy a estar con vos, con mi energía en ese momento, y eso está bien dicho. Y si le cae mal a la otra persona, poder pensar y sentir, bueno, ¿qué clase de amistad tengo que no entiende que yo necesito descansar? Es una amistad posesiva. Podríamos nombrarla, ¿no? Exactamente, posesiva. Una cosa así. Sí. Alejandro, nombrabas el término inteligencia emocional, y hablamos de la inteligencia asertiva. ¿Cómo se relacionan una con la otra? ¿La inteligencia asertiva es parte de la inteligencia emocional? Es decir, la inteligencia emocional podríamos decir que abarca a esta inteligencia, o... Me haces pensar. Te diría que sí, que dentro de lo que es la inteligencia emocional,
un grupito, un subgrupo, no sé cómo denominarlo, una rama, Claro. sería la inteligencia asertiva. De paso te comento algo de Sí. inteligencia emocional si te interesa. Dale. Porque a veces me preguntan, ¿y qué es la inteligencia emocional? Y antes de desarrollar grandes conceptos, yo suelo decir que la inteligencia emocional no tiene que ver con no enojarnos, por ejemplo, con no experimentar la frustración, sino con enojarnos. Pues no vamos a seguir enojando, vamos a seguir teniendo miedo, eso es imposible que desaparezca, aunque las personas querramos que desaparezcan las emociones, aparecen. La inteligencia emocional tiene que ver con no perder el foco. Bien. A ver, yo antes de venir acá, ¿estaba ansioso? ¿Tenía miedo? Sí, pero ¿cuál es mi foco? ¿Cuál es mi logro? Expresarme lo mejor que pueda hoy para la audiencia, que se entiendan los conceptos. Bien. Entonces, el miedo lo tengo. Si estuviera en pánico, no pudiera estar hablando, ¿no es cierto? Y bueno, es conocerse uno mismo, pero a la vez no perder de vista el resultado que quiero lograr. Entonces acá, volviendo a la agresividad, que no sería la asertividad, hay un dicho que es que el que se enoja pierde. Entonces yo diría, no es que el que se enoja pierde, el que se enoja y se expresa mal pierde. Claro, tiene que ver en cómo nos expresamos. Y acá nos escribió Isabel, vos nombrabas justo la agresividad. Ella pregunta si la violencia desmedida, como en algunos casos que son de público conocimiento, también tiene que ver con esto que estamos hablando hoy. Y sí, bueno, desmedida o no, es un juicio de valor. ¿Cuándo es desmedida? ¿Cuándo es violencia? Pero no importa. Desmedida vamos a suponer que sea un golpe a alguien o agarrar del cuello a una persona. Y sí, es una forma de expresarse también de esta agresivamente, manera, ¿no? agresiva. Claro. Otra cosa es expresarse con agresividad. Con agresividad es hablar bien, expresarse con firmeza, pero yo no estoy cometiendo una agresión. Estoy diciéndole a alguien con mi agresividad buena, vendría a ser una convicción. Ya cuando pasé a avasallar, eso es lo asertivo. El derecho del otro, y el derecho del otro lo avasallo cuando lo agredo, cuando le digo algo que le va a impactar muy mal, cuando ejerzo una presión psicológica, una amenaza, cuando le pego. Y hay manera de pegar con la lengua que tiene forma Que a de veces espada. son más fuertes que los golpes de pegar físico, ¿no? Podríamos decir eso, Así sí. así es. Alejandro, y para ir cerrando, ¿cómo podemos aprender a tener una conducta asertiva? ¿Por dónde se empieza? Haciendo experiencia cotidianamente, porque todo el tiempo tenemos situaciones en las cuales se nos presenta. Bueno, ¿quién voy a hacer ante esto? ¿Voy a hacer un pasivo, voy a hacer un asertivo o un agresivo? Uno tiene que saber los conceptos y a la vez aprender. Y el aprendizaje que yo planteo es el aprendizaje activo, no enciclopédico, de leer un libro, que no está de más leer un libro y saber los conceptos, pero es vivencial más reflexión. Si lo sé con terapia, si lo sé charlando con vos misma, pero a ver, sería autoobservarse, ¿cómo respondí acá? Entonces me ubico pasivamente. ¿Y qué me faltó para ser asertivo? ¿Y qué me faltó para, sí, desde el lado de la pasividad, qué me faltó para expresarme bien? Y desde el lado de la agresividad, ¿qué me pasó que fui agresivo? ¿Y qué me está faltando a mí para ser asertivo? Entonces, vivir y reflexionar. Si no, no hay otra manera, porque uno va a seguir actuando igual. Eso es importante. Entonces, a conocerse uno mismo, un autoconocimiento, hacer un examen de mí mismo. Así es, así es. Alejandro, por mi parte te agradezco muchísimo por habernos acompañado en el día de hoy. Sabés que tenés las puertas abiertas del programa para cuando quieras regresar del tema que quieras hablar, ¿sí? Así que bueno, te agradezco. Bueno, no, la verdad ha sido un placer, me he sentido muy bien y agradezco a vos y a la gente que está escuchando y poniendo su atención en esta conversación. Muchas gracias.